Mis amados, bienvenidos. La gloria sea para el Señor. Qué bueno tenerte en esta mañana conectado una vez más. Y yo sé que Dios va a ministrar poderosamente a nuestras vidas con la palabra que Él ha preparado hoy para todos nosotros. Por eso quiero que abras tu Biblia, que la abras allí en el libro de Números, el capítulo 14, y allí vas a poder observar lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Números 14, el verso 39. Y mira lo que dice la palabra. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Amén y amén. En muchos momentos de tu vida, tú y yo nos hemos podido encontrar haciendo las cosas en nuestras propias fuerzas. Hemos tomado decisiones que sencillamente han sido el impulso de nuestro corazón, el impulso de nuestro propio ser, pero son cosas en las cuales el Señor no ha estado allí con nosotros. Y por eso constantemente hemos podido llegar a sufrir fracasos, cosas que han sucedido en nuestras vidas donde vimos que definitivamente no estaba la mano de Dios. Y eso es algo muy común en los seres humanos, hacer las cosas bajo su propio pensamiento, bajo sus propios sentimientos, bajo lo que creemos, bajo lo que pensamos, y no estamos siendo guiados ni dirigidos por el Santo Espíritu de Dios. El contexto que acabo de leer muestra la historia del pueblo de Israel, cómo Dios desde antes les había prometido a ellos una tierra que fluía leche y miel. Era una tierra grande, una tierra extensa, donde Dios había sacado a su pueblo con mano poderosa de Egipto y los había llevado por el desierto, hermano, durante 40 años. En el momento en que leemos este pasaje, tan solo habían pasado 2 años y unos 2 o 3 meses, cuando ya ellos habían llegado a la tierra que Dios les había prometido. Y lo único que estaba diciendo el Señor, se lo dijo a Moisés: toma los 12 espías, uno de cada tribu, y envíalos a inspeccionar la tierra que yo juré a sus padres. Cuando los espías salieron, inspeccionaron la tierra y se dieron cuenta que efectivamente era una tierra próspera, era una tierra bendita, era una tierra realmente grande, tal y como el Señor lo había prometido. Pero de la misma manera esa tierra estaba poseída por otros pueblos de la tierra que estaban en aquella época, ¿sí? Cuando los 12 espías regresan de su misión de ver qué era lo que habían visto, el informe que dieron 10 de ellos es que efectivamente la tierra era grande, la tierra era muy hermosa, pero que estaba poseída por otros pueblos que eran hombres gigantes con ejércitos aparentemente más numerosos que el del pueblo de Israel. Solamente 2 de ellos, Josué y Caleb, creyeron a la promesa que Dios estaba entregando. Y Caleb, en un momento determinado, quiero que mires sus palabras exactas, ¿sí? Dice aquí la palabra, quiero que mires Números 13, verso 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Es decir, aunque era cierto que era una tierra poblada por otros pueblos de la tierra, aunque era posible que esos hombres fueran de mayor estatura que los de Israel, Caleb y Josué creyeron fielmente que el hecho de estar con Dios los llevaría a una victoria inefable realmente. Pero el pueblo creyó a las palabras de los 10 espías restantes,
creyendo de que Dios los había llevado allí a morir al desierto. Cuando tú lees el capítulo 14, el verso 1, mira lo que hizo el pueblo. Entonces toda la congregación gritó y dio voces al pueblo y lloró aquella noche, porque aparentemente Dios los había llevado hasta ese lugar para morir. Ellos no estaban viendo el propósito que Dios tenía con ellos. Ellos no se estaban dando cuenta que el Señor les estaba diciendo: esa es la tierra que yo les he prometido, vayan y tómenla en posesión porque yo voy a estar con ustedes. Eso es lo que muchas veces pasa. Tú miras lo que está delante de ti, miras la circunstancia y no te das cuenta de lo que el Señor está prometiéndote que Él hará contigo o hará sobre tu vida. Y ahí es donde yo debo decidir en mi corazón si tengo la fe suficiente para creer a lo que el Señor me está diciendo. Como el pueblo fue rebelde, como el pueblo no quiso hacer la voluntad de Dios e ir y salir en el momento en que el Señor les estaba diciendo que tomaran, esa tierra en posesión, hubo una gran mortandad sobre el pueblo de Israel. Y murieron precisamente los 10 espías que dieron ese informe, sencillamente que no provenía del corazón de Dios. A la mañana siguiente, que es donde leímos allí en el verso 39, mira lo que sucedió. Y dice: y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. ¿Qué era lo que había sucedido? Mira el verso 36 para que lo tengas claro. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. ¿Por qué Josué y Caleb no murieron? Porque ellos creyeron a la palabra del Señor. Porque ellos creyeron fielmente a lo que el Señor les estaba diciendo. Porque ellos creyeron fielmente a la promesa que Dios estaba dando. Cuando vino esa mortandad, entonces dice la palabra en el verso 40, que se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Qué tremendo esto, mi amado, porque después de que hay esa mortandad, ahora sí el pueblo se dispone. Ahora sí el pueblo quiere ir a ganar esa tierra que el Señor les había prometido, pero era demasiado tarde, porque Dios ya había dicho que uno por uno de los que no habían creído irían cayendo en el desierto. 40 años tuvo que llevarlos el Señor. Solo habían pasado, como te dije al comienzo, unos 2 años y unos cuantos meses. Pero ahora el Señor dice: vagarán en el desierto 40 años. Y todos aquellos que no creyeron en mí tendrían que ir muriendo, porque no habían colocado su fe en el Señor. Porque no creyeron en ese momento que Dios tuviese el poder para entregarles esa tierra prometida. Y después de que entonces ellos ven y escuchan lo que el Señor ha dicho, ahora sí toman la determinación y dicen: ahora sí vamos a ir a la guerra. Pero aquí ellos empiezan a hacer las cosas en sus propias fuerzas. Hay tiempos de Dios en el que nosotros debemos entender y saber y tener la certeza y la seguridad de que Dios va con nosotros. Si Dios no va con nosotros, todo nuestro trabajo va a ser en vano. Y nos vamos a desgastar y vamos a sufrir derrotas, como ahorita la palabra nos lo va a mostrar. Por eso cuando tú haces las cosas en tus propias fuerzas, nada nos saldrá bien. El verso 41 lo confirma. Y dijo Moisés: ¿por qué has quebrantado el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. Una característica de cuando tú y yo hacemos las cosas en nuestras propias fuerzas es que nada nos empieza a salir bien. Por lo contrario, todo empieza a salir mal. Por lo contrario, todo empieza a salir en contra nuestro.
porque Dios no va delante de nosotros. Dios les dijo en un comienzo, vayan porque yo voy a estar con ustedes. Pero solo ellos tomaron esta determinación cuando ya habían muerto los espías. Y ahí sí se atemorizaron y ahí sí dijeron, vamos a ir a la guerra, vamos a tomar esa tierra. Pero ya era demasiado tarde. Por eso es tan importante hacer las cosas en el tiempo de Dios. Por eso es tan importante que tú tengas la certeza de que no estás actuando en tus propias fuerzas. Porque cuando lo hacemos, nada, mi amada iglesia, nada nos sale bien. Moisés les estaba advirtiendo y les estaba diciendo, ustedes se van a ir solos, Dios no va a ir con ustedes y van a sufrir una derrota. ¿Cuántas veces en tu vida tú has hecho las cosas, mi amado, en tus propias fuerzas? ¿Cuántas veces en tu vida tú has tenido que reconocer que lo que hiciste fue guiado por una emoción, que lo que hiciste fue guiado por el consejo de alguien, pero no realmente por la guía, por la dirección del Señor? Y muchos constantemente en su vida están tomando decisiones que no provienen del corazón de Dios. Nosotros tenemos que tener la convicción de que Dios está en el asunto. Tenemos que tener la convicción de que lo que ocurre, de lo que pasa y de lo que hacemos, realmente Dios está en el asunto, porque Él tiene el control total y absoluto. Que tú no te encuentres haciendo las cosas en tus propias fuerzas. Ya había ocurrido una catástrofe, que esos hombres habían muerto y ahora iban a morir muchos más por la desobediencia del pueblo de Israel. Nuestros actos traen consecuencias y sencillamente si no estamos tomados de la mano del Señor, iremos de tropiezo en tropiezo, iremos cometiendo por la vida errores y solamente iremos cometiendo errores porque no hemos permitido que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Tú no puedes seguir desenfocado llevando tu vida como a ti bien te parezca. Tú realmente y yo realmente necesito de Dios. Necesito que Dios esté ahí confirmando fielmente cada paso en mi vida. No creo que tú degustes de los tropiezos en tu vida. Un tropiezo en nuestra vida nos debe servir para detenernos, para reflexionar, para reivindicar nuestra relación, nuestro camino con Dios y definitivamente para recibir la dirección sabia de parte del Señor, para que Él guíe nuestras vidas. Pero ahora el pueblo se levantaba, quería ir a la guerra y Moisés les estaba advirtiendo, les estaba diciendo, esto no les va a salir bien. Porque Moisés sabía perfectamente que Dios se había ofendido con el pueblo por la rebeldía del pueblo. No podemos esperar que Dios vaya con nosotros cuando le desobedecemos. No podemos esperar que Dios vaya delante nuestro cuando tú le dices, Señor, guíame, pero finalmente tú eres el que termina tomando las decisiones en tu propia vida. Si tú llegas a los pies de Dios es para que Él realmente guíe tu vida. Si tú llegas a los pies de Cristo es para que realmente te dejes direccionar de parte del Señor. No para que vayas en tus propias fuerzas, porque nada, mi amado, nada te saldrá bien. Después tú estarás preguntando al Señor y diciéndole, pero no entiendo qué es lo que sucede, no entiendo qué es lo que pasa. ¿No será que siempre has actuado bajo tus propias fuerzas? ¿No será que siempre has actuado bajo lo que tú crees o bajo lo que tú piensas? Si tú estás tomado de la mano del Señor, la palabra es el consejo sabio de parte de Dios. La palabra me revelará y me mostrará el propósito y la voluntad de Dios sobre mi vida. Dios quería entregarles la tierra, pero el pueblo no fue capaz de creer. Dios quiere entregarte muchas cosas, pero tú debes ser capaz de creer. Creer es donde tú no ves absolutamente nada. Allí es donde empieza la fe, porque tú crees que de esa nada Dios puede hacer algo grande, Dios puede hacer algo poderoso. Dios no quiere que tú sigas cometiendo errores. Dios no quiere que tú te sigas yendo por un camino desviado, en intentos fallidos en tu vida. Dios quiere realmente guiarte. Dios quiere realmente sustentarte y mostrarte su amor, su fidelidad. Pero para eso necesita ser guiado, dirigido por el precioso Espíritu de Dios. Sigamos leyendo a ver qué dice la palabra. Verso 42. No subáis porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos.
Cuando hacemos las cosas en nuestras propias fuerzas, la palabra está diciendo, el Señor no irá con nosotros. Moisés se lo estaba diciendo. Si ustedes hacen esto, el Señor no estará en medio de ustedes. En otras palabras les estaba diciendo, van a estar solos, a merced de sus enemigos. Y lo peor que puede suceder es que tú estés a merced de tu enemigo. El hecho de que Dios no vaya ahí contigo. Porque sencillamente tú quieres hacer todo solamente guiado bajo lo que tú piensas o crees. Tienes que tener la convicción de que el Señor irá contigo. Tienes que tener la convicción de que Dios estará en medio tuyo, en medio de tu hogar, de tu familia, de la iglesia. Que el Señor estará allí tomando el control total y absoluto. Pero cuando salimos a la deriva y cuando salimos a ese desierto, a ese lugar donde ellos estaban, solo iban a sufrir una derrota de parte de sus enemigos. Dios te quiere guardar de los ataques del maligno, pero para que eso suceda, tú te debes someter a Dios, porque eso es lo que me enseña la palabra. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero primero, para resistir al diablo te sometes a Dios. Cuando tú te sometes a Dios y te sometes a su voluntad, y someterte a la voluntad de Dios es someterte a lo que Él quiera. Tal vez va a ser algo contrario a lo que tú quieres. Tal vez va a ser algo contrario a lo que tú piensas. Pero cuando tú te sometes a Dios, tú aceptas la voluntad de Dios, sea cual sea, sobre tu vida. Tú aceptas realmente que el Señor va adelante de ti. Tú aceptas que Él va guiando tu vida. Tú aceptas que Él va dirigiendo tu vida. Va a haber momentos en que te quita, va a haber momentos en que te da. Pero cuando tú estás confiado plenamente en el Señor, tú sabes perfectamente que Cristo está ahí contigo. El pueblo sencillamente iba en pos de sí mismo. Dios no iba a estar con ellos. Y ese era el problema, que Dios no iba a estar. Y Dios nos guarde de eso, de que Dios no esté. Mientras el Señor esté, va a haber esperanza de que las cosas salgan bien. Mientras mi esperanza esté puesta en Cristo, yo creo fielmente de que el Señor hará algo de lo imposible, que Él manifestará su gloria. Ahí es donde yo entiendo claramente que el Señor sí está conmigo, porque mi fe sigue puesta en Él. La fe inicialmente de estos hombres estaba puesta en ellos mismos, porque se miraron a ellos mismos, porque no fueron capaces de mirar a Dios y darse cuenta de que el Señor realmente sí iba a estar con ellos en un comienzo. Si ellos hubiesen obedecido desde un comienzo, el Señor les había entregado la victoria y les habría entregado tierra por tierra de la que tenían que poseer. Pero la duda, la incredulidad, su autosuficiencia, creyendo que eran ellos en sus fuerzas, creyendo que eran ellos con su ejército el que iban a tomar esa tierra, y no entendiendo que era Dios el que les iba a dar esa tierra que habrían de poseer. Eso fue lo que los llevó sencillamente a ese fracaso, donde ellos iban a ser derrotados. El problema es que Dios no vaya entonces con nosotros. Tú tienes que pedirle al Señor día tras día, como se lo dijo Moisés: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Pero el Señor respondió diciéndole: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y la presencia de Dios estuvo con él siempre. Tienes que tener la convicción de que Dios está allí. Si tú sabes que el Señor está contigo, debes estar tranquilo, debes disfrutar de la paz de Dios. No importa lo que esté sucediendo en tu entorno, no importa la dificultad económica, la dificultad en tu hogar, no importa la dificultad laboral, si Dios está allí, tú puedes estar tranquilo confiando de que el Señor te sacará en victoria. Tú puedes estar tranquilo sabiendo de que Dios te hará algo y te sorprenderá gratamente, porque Dios es fiel, Dios es misericordioso, Dios es poderoso, mi amado. Y donde tú no ves nada, ahí es donde empieza la fe, como te decía. Ahí es donde empiezas a ver lo que el Señor puede lograr hacer. El verso 44 lo confirma. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte. ¿Te das cuenta? Moisés les está diciendo, le dicen: no lo hagan porque Dios no estará en medio de ustedes.
Pero el pueblo era obstinado, el pueblo era terco. Y dice sencillamente que ellos, sin embargo, subieron a la cima del monte. Pero la palabra deja ver allí claramente que el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. ¿Te das cuenta lo que la palabra está diciendo? Cuando habla precisamente de esa arca del pacto, ¿cierto? Habla de la presencia de Dios. Es decir, el Señor estaba en un lado y el pueblo estaba a otro totalmente distinto, y no era así. Ya desde ahí se veía obviamente que ellos iban a ser derrotados. Solo iban en sus propias fuerzas. Y vuelvo y te pregunto en esta mañana, ¿cuántas veces tú has estado caminando en tus propias fuerzas? Cuando tú haces un balance de tu vida y miras hacia el pasado, tú puedes calcular cuántas veces actuaste en sí mismo. Tú te puedes dar cuenta cuáles han sido los fracasos de tu vida. Y los fracasos llevan a la tristeza, y los fracasos llevan a la depresión, y los fracasos llevan a la amargura. Pero Dios nunca tuvo la culpa. Dios siempre quiso guiarte, Dios siempre quiso dirigirte. El problema fue el corazón obstinado, diciendo yo puedo, yo sé que lo voy a lograr, yo sé que lo voy a hacer. Pero nunca una dependencia total de Dios. Y la iglesia necesita una dependencia total del Señor. Sus hijos necesitan una dependencia total de Cristo, donde el Señor realmente se esté glorificando sobre cada vida. Hoy solo permítele al Espíritu Santo que Él tome tu vida, que tú tengas la plena convicción de que el Señor está allí realmente contigo. No seas obstinado, no seas terco. Por más de que tú lo intentes, si Dios no va contigo, no vas a lograr absolutamente nada. Alguien dirá, pastor, yo he visto gente que ha logrado muchas cosas en sus propias fuerzas, que ha logrado grandes cosas, pero no está logrando lo que Dios quiere. Y cuando yo te digo lograr cosas, no es conseguir dinero, no es conseguir una casa, muchos lo pueden hacer, pero es que Dios tiene otros planes para sus hijos. ¿Cuál era el plan de Dios? Entregarles una tierra prometida, que no solamente fuese para ellos, sino para todas sus generaciones. Dios no estaba pensando en ese presente actual, Dios estaba pensando en un futuro largo, para miles de generaciones. Pero el pueblo solamente estaba mirando lo que estaba enfrente suyo. Tú tienes que ir más allá y pensar en lo que Dios quiere a futuro contigo. No solo eres tú, son tus hijos, serán tus nietos, serán muchas generaciones. Tu fe llevará a que tus generaciones realmente puedan colocar su mirada también en Cristo. Pero no sigas haciendo las cosas en tus propias fuerzas. Si lo haces, Dios no irá contigo. Y después vendrá el llanto, y después vendrá el gemir, y después vendrá el dolor y la aflicción. Y ahí es donde te será difícil realmente levantarte. Solamente hoy tómate de la mano del Señor y dile, guía mi vida. Guíala, Señor. Mira lo que dice la palabra allí en el verso 42, la segunda parte. No subáis porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. Cuando haces las cosas en tus propias fuerzas, entonces eres herido por tus enemigos. Ahí el enemigo gana ventaja. Ahí Satanás gana ventaja. Ahí Satanás viene y destroza las vidas. Las destroza totalmente. Y viene una caída. Y es más difícil, obviamente, subir que caer. Porque cuando alguien cae, su caída es vertiginosa, rápida. Porque se le abrió puerta al enemigo. Porque sencillamente Satanás gana ventaja. Porque hubo ese corazón obstinado, hubo ese corazón terco, hubo ese corazón que no se dejó guiar realmente por Dios. Y ahí es donde el enemigo entonces viene y nos hiere, nos daña. Ahí es donde tú ves a otros sin Cristo realmente, logrando, como te decía, aparentemente muchas cosas. Y eso son cosas que dañan, que hieren.
cuántas heridas han sido causadas por tus enemigos. Todo porque tú te olvidaste de Dios. Todo porque tú quisiste hacer las cosas en pos de sí, guiado en tus propios parámetros, en tus propias ideas, sin entender claramente que el Señor obviamente quería tomarte y guiarte. Hoy hay cantidad de gente guiada bajo sus propias fuerzas y no están siendo guiados por Dios. No están siendo dirigidos por el Señor y eso es terrible. El enemigo está ganando una ventaja grande. Por eso hay vidas que están muertas espiritualmente. Por eso hay vidas que no tienen comunión con Dios, que no tienen fe, que no tienen esperanza, que no esperan a Cristo entre las nubes. Porque el enemigo ha ido ganando ventaja totalmente. Lo que era malo se convirtió en algo bueno. Y a lo bueno le están llamando malo, como dice la misma Escritura, porque la palabra lo deja ver. ¿Qué está pasando entonces? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué estamos haciendo entonces nosotros para llevarnos realmente de la mano del Señor? ¿Cuántas heridas vas a permitir más sobre tu vida de parte del enemigo por tu terquedad, por tu obstinación? Sujétate a Dios. El Señor dijo claramente: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero también dijo: llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dijo: lleven mi yugo, sujétense a mí, permítanme llevar sus vidas, permítanme guiarles. Yo te pregunto en esta mañana realmente, ¿tú te sientes guiado por Dios? ¿Tú te sientes dirigido realmente por el Señor? ¿Las decisiones que estás tomando en tu vida provinieron realmente de nuestro Señor? ¿Estás siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios? ¿Qué estamos haciendo nosotros? No sigas actuando en tus propias fuerzas. Tus enemigos van a venir y te van a derrotar. Y cuando el enemigo viene contra tu vida, el enemigo no tiene piedad en tu vida. Él viene a destruirte, a robar, a matar y a destruir. Hoy levántate, hoy sujétate al Señor, hoy dile: me sujeto a tu voluntad, a lo que tú quieres. Aquí había un pueblo que Dios le quiso entregar una victoria y ahora sufriría una gran derrota. Todo por la obstinación, la terquedad, todo por su incredulidad, todo por confiar en ellos mismos y no confiar en el único y verdadero Dios. Mira lo que dice el verso 43. Porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová. Por eso no estará Jehová con vosotros. Amén y amén. Si alguien camina en sus propias fuerzas, caerá a espada, y la espada hiere, y la espada mata. Allí estaban los amalecitas y los cananeos. Esos eran los pueblos que tenían que ir a conquistar inicialmente. Pero ya Dios no iba a estar. Ya ellos solo iban a sufrir muerte. Porque hay tiempos de Dios y los tiempos de Dios son exactos. Y las oportunidades en Cristo hay que tomarlas. Y hay que ser sensible a lo que el Señor quiere en el momento en que Él quiere. Tú tienes que ser sensible a Dios para que Él pueda dirigirte, para que Él pueda llevarte en su voluntad, en lo que realmente el Señor desea sobre tu vida. Qué triste que este pueblo que hubiese tenido una gran victoria ahora sufriría una gran derrota y caerían a espada a mano de sus enemigos. Qué triste eso. Pero porque el pueblo no quiso realmente acercarse a Dios. Tú te estás acercando a Dios. ¿Sabes que este es un tiempo en que hay que tomar grandes decisiones? Pero si Dios no está en el asunto, fracasaremos. Si Dios no nos está guiando, sencillamente cometeremos muchos errores, los cuales lloraremos más adelante. Por eso es importante que Dios esté ahí. Que no entregues tu vida en pos de tu enemigo. El diablo solo quiere destruirte, al diablo no le importa absolutamente nada, y el diablo es real, es un ángel caído del cielo.
y él cayó por orgullo, por su soberbia. Y el diablo solo quiere destrozarnos. Pero hay alguien a quien sí le importa, si es a Cristo, es al Señor. A Él sí le importas. El primero que se duele con tu dolor es el Señor. Pero muchas veces Dios tiene que disciplinarnos. Muchas veces Dios tiene que guiarnos en ese camino y permitir circunstancias difíciles para que nosotros entendamos. Porque a veces no entendemos a las buenas. Cuando el pueblo vio que murieron esos 10 espías, ahí sí se dispusieron en su corazón. Pero ya era tarde. Ya Dios no les iba a entregar el pueblo. Y yo quiero que tú imagines esto. Pasar de 2 años en el desierto a vagar 40 años. Era una gran diferencia. Porque Dios quiso entregarles la promesa en esos 2 años largos. Pero el pueblo no la quiso recibir, no la creyó. Y ahora sencillamente vagarían por el desierto. Era un desierto literal, donde el sol en el día era algo terrible, la calor, donde el frío en las noches sería algo terrible, donde tenían que hacer sus campamentos allí en medio del desierto. No era fácil, pero todo fue por causa de la desobediencia, porque ellos no quisieron creer a la palabra que el Señor había dicho. Y ahora la espada iba a caer sobre sus vidas. Ahora el Señor iba a permitir que el enemigo les hiriera. Qué triste esto. Mira lo que sigue diciendo la palabra. Verso 44 leíamos que, sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron del medio del campamento, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Cuando alguien hace las cosas en sus propias fuerzas, será perseguido. ¿De qué será perseguido? ¿De sus enemigos? ¿De los recuerdos? ¿De lo que pudo ser y no fue? ¿De lo que perdiste? ¿De lo que obstinadamente no valoraste en algún momento? Y vivirás de esos recuerdos y esos enemigos te perseguirán. Será un remordimiento en tu alma, en tu corazón, por lo que pudo ser y no fue. Todo porque quisiste hacer las cosas en tus propias fuerzas. Ellos cayeron a mano de sus enemigos, los hirieron, los persiguieron. Qué terrible esto. Esto fue una batalla literal, algo que pasó. Pero cuando ellos tomaron la decisión de salir a la guerra, ya era tarde, porque Dios no iría delante de ellos. ¿Cuál era la confianza plena de Josué y Caleb? Que eran los únicos que habían creído que iban a obtener la victoria, de que obviamente Dios iba a estar con ellos. Y obviamente Josué y Caleb no estuvieron dentro de este grupo que salió a la batalla. Debes tomarte de la mano del Señor y tener la convicción de que Dios irá delante de ti. Pero hacerlo en el tiempo correcto, en el momento justo. En el momento en que el Señor sabe que estará allí contigo. Si tú has sufrido derrotas y hoy reconoces que hiciste las cosas en tus propias fuerzas, hoy es el tiempo de pedirle perdón a Dios por eso. Hoy es el tiempo de colocarte a cuentas con el Señor. Hoy es el tiempo de decirle: no quiero seguir de derrota en derrota, de fracaso en fracaso. Quiero que tú levantes mi vida. Y créeme que si tú lo haces de corazón y sujetas tu vida a Cristo, Él te llevará a la victoria. Pero Él tiene que ir delante de ti. Y tú solamente tienes que tomarte de la mano del Señor. Padre, hoy quiero darte gracias por este tiempo precioso. Hoy quiero darte la gloria y la honra, Señor, por este momento. Y quiero pedirte, mi Rey, en el nombre de Cristo Jesús, que nos perdones, Señor. Perdónanos si en algún momento hemos hecho las cosas, Señor, guiados bajo nuestros propios sentimientos, bajo nuestros propios pensamientos. Tan solo tómanos de tu mano y guía nuestras vidas. Guía la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Envía tus ángeles alrededor nuestro. No queremos que el enemigo venga y nos hiera a espada, Señor. No queremos sufrir una derrota más. Queremos sujetarnos a ti y a tu voluntad.
Díselo de corazón allí donde tú estás. Dile, Padre, yo te entrego mi vida, yo te entrego mi corazón, yo te entrego mi ser. Mi vida es tuya, Señor, mi vida te pertenece. Y dile allí donde tú estás, yo haré tu voluntad, no la mía. Haré lo que tú quieras y como tú lo quieras hacer, Señor. Porque tú eres un Dios perfecto, porque tú eres un Dios que tiene un control total y absoluto, Señor, de todas las cosas. Porque tus promesas son en ti sí y en ti amén, y se cumplirán, Dios, sobre la vida de tus hijos. Solo quita toda incredulidad, Señor. Solo quita la obstinación, la terquedad del corazón de tu pueblo, y lleva a tu pueblo a creerte a ti, Señor, a mirarte a ti. Si en algún momento nos hemos mirado a nosotros mismos, si hemos visto nuestras capacidades, nuestros talentos, y no hemos visto, Señor, tu gloria y tu poder, hoy te pedimos perdón por esto. Solo queremos, Señor, aferrarnos a ti más que nunca. Solo queremos tomarnos de tu mano más que nunca y hacer tu voluntad. Que el ejemplo que tú nos acabas de dar, Señor, yo te pido que guardes a tus hijos de sufrir esas derrotas. Y si alguno las ha sufrido, que hoy con fortaleza, con denuedo en su vida, Señor, pueda decirte a ti, Padre, perdóname, porque me olvidé de ti, porque me aparté de ti, Señor. Porque tan solo, Señor, hice las cosas guiado, Señor, por lo que yo creía, mas no por lo que tú querías hacer en mi vida. Yo bendigo cada vida, cada familia. Te pido que haya hogares dirigidos por tu Espíritu. Te pido que haya hogares dirigidos por tu palabra. Que la nube de Jehová vaya delante de ellos. Que sean hogares sujetos, Señor, a lo que tú quieres, a lo que tú deseas, Padre. Hoy yo te lo pido, Señor, dándote las gracias, dándote la gloria, Señor. Que hoy podamos tener la plena convicción de que tú irás delante de nosotros, Señor. A ti te lo pedimos, Rey. Es en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mi amado. Gloria al Señor. Dios no quiere derrotas. Dios quiere darte la victoria. Pero para eso necesitas sujetarte a la voluntad de Dios. Entender el tiempo de Dios. Y que el ejemplo que el Señor nos acaba de colocar en la palabra nos sirva para que tú reflexiones cuántas veces has hecho las cosas en tus propias fuerzas. El tiempo de Dios es perfecto. Es perfecto. Y cuando sus hijos aceptan eso y reconocen eso, saben que su vida está plena y confiada en las manos del Señor. Así que sigue adelante, guiado por el Espíritu Santo, y el Señor irá delante de ti y te llevará de gloria en gloria y de victoria en victoria. Te mando un fuerte abrazo. Dios te guarde, Dios te bendiga. Te invito para mañana domingo a las 10 de la mañana. Conéctate y dile a otros que se conecten en directo para que puedan recibir de la palabra, del mensaje de salvación. Es el tiempo en que la iglesia tiene que estar más unida que nunca, recibiendo, buscando la presencia del Señor. Comparte este mensaje con otros y que este día puedas ver la gloria de Dios, pero no te olvides, tan solo tomado de la mano de tu Señor. Un abrazo, Dios te guarde y te bendiga.